Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí, muy frías, muy frías. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes y es 16 de noviembre, estamos en la mitadcita del noviembre de 2015. El programa es el número 1131. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, 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 gracias. Estamos hablando, leyendo, el libro La enfermedad como camino. Nos acercamos es decir, ya estamos desarrollando algunos síntomas de algunas enfermedades. La infección es un conflicto mental que se hace material. La infección, conflicto mental que se hace material. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir conflictos. En caso de enfermedad infecciosa, conviene hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué conflicto hay en mi vida que no estoy viendo? ¿Qué conflicto estoy rehuyendo o evadiendo? ¿Qué conflicto me niego a reconocer? Evadiendo, no lo reconozco, lo evado. ¿Qué hay? Preguntas que hay que hacerse. Para hallar el tema del conflicto, debe estudiarse atentamente el simbolismo del órgano o parte del cuerpo afectado. Defender equivale a rechazar. Si yo me defiendo, estoy rechazando. El polo opuesto de rechazar es amar. Se ha definido el amor desde multitud de ángulos y en los planos más diversos, pero cada forma de amor puede reducirse al acto de dar acogida. En el amor, el ser humano abre barreras y deja entrar algo que estaba fuera de ellas. A estas barreras solemos llamar yo o ego, y todo aquello que queda fuera de la propia identificación es para nosotros tú, es decir, los demás. En el amor, esta barrera se abre para admitir a un tú, que con la unión se convertirá en yo. Es decir, esa unión que debe haber en la pareja. Allí donde ponemos una barrera rechazamos y donde quitamos la barrera amamos. Aquí conviene insistir en la ecuación microcosmos-macrocosmos, ya que todo repudio o rechazo de una manifestación procedente del entorno es siempre expresión externa de un rechazo psíquico interno. Lo que yo rechazo en otros lo tengo más yo. Todo rechazo consolida nuestro ego, ya que acentúa la separación. Por ello, al ser humano la negación le resulta considerablemente más grata que la afirmación. Cada resistencia nos permite sentir nuestra frontera, nuestro yo, mientras que en cada comunión esta frontera se difumina. No nos sentimos a nosotros mismos, es difícil expresar con palabras lo que son los mecanismos de defensa, ya que solo se puede describir aquello que se reconoce, por lo menos en otras personas. Los mecanismos de defensa son la suma de todo lo que nos impide ser perfectos y completos. En teoría, es fácil definir en qué consiste el camino de la iluminación, en todo lo bueno, en todo lo bueno. Comulga con todo lo que es y serás uno con todo lo que es. Este es el camino del amor. Cada sí es una defensa que nos impide conseguir la unidad. Ahora empiezan las pintorescas estratagemas del ego, que en su afán de separación no se priva de esgrimir las más piadosas, hábiles y nobles teorías. Y así le hacemos el juego al mundo. Como las defensas psíquicas apuntan contra elementos del subconsciente catalogados de peligrosos y que por lo tanto tienen vedado el paso a la conciencia, así las defensas físicas se orientan contra enemigos externos llamados agentes patógenos o toxinas. Estamos tan acostumbrados a manejar despreocupadamente unos síntomas de valores montados por nosotros mismos que hemos llegado a convencernos de que son patrones absolutos.
pero en realidad no hay más enemigo que aquel al que nosotros declaramos enemigo. Basta leer a los pregoneros de la dietética para descubrir los más diversos criterios en el señalamiento de los enemigos. Los mismos alimentos que un método tacha de absolutamente perniciosos, otro los califica de muy saludables. La dieta que nosotros recomendamos es leer atentamente todos los libros de dietética y comer lo que a uno le apetezca. Hay ciertas personas que se dejan impresionar de tal modo por este subjetivo señalamiento de enemigos que no tenemos más remedio que declararlas enfermas. Nos referimos a los alérgicos. Alergia. ¿Qué es una alergia? La alergia es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva. Eso me hace daño. Desde luego, la actuación del sistema de defensas del organismo está justificada cuando se trata de supervivencia. El sistema inmunizador del cuerpo produce anticuerpos para combatir los antígenos, que son una proteína extraña que es capaz de estimular el sistema inmunizador y con lo que se proporciona una defensa contra invasores hostiles, lo cual fisiológicamente es irreprochable. En los alérgicos, esta defensa en sí encomiable se desorbita. El alérgico construye un gran parapeto y constantemente alarga la lista de sus enemigos. En el alérgico, la agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo y aquí se expande a placer con ataques, defensas, forcejeos y victorias. Para que la diversión no termine por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas: el polen de las flores, el pelo de los gatos o de los caballos, el polvo, los artículos de limpieza, el humo, las fresas o los perros. La variedad es ilimitada, el alérgico no respeta nada, es capaz de luchar contra todo y contra todos, si bien generalmente da preferencia a ciertos elementos cargados de simbolismo. Es sabido que la agresividad casi siempre va ligada al miedo. Solo se combate lo que se teme. Si examinamos atentamente a los alérgenos, antígeno de una acción alérgica, elegidos, en casi todos los casos descubrimos enseguida cuáles son los temas que atemorizan al alérgico, de tal modo que tiene que combatirlos encarnizadamente en el símbolo. El método de la insensibilización es bueno en sí, pero para obtener buenos resultados habría que aplicarlo no al plano corporal, sino al psíquico, porque el alérgico solo hallará la curación cuando aprenda a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza, asimilarlo en su conciencia. Al alérgico no se le hace ningún favor ayudándole en su estrategia defensiva. Él tiene que reconciliarse con sus enemigos, aprender a quererlos. La mayoría de los alérgenos sugieren vitalidad, sexualidad, amor, fertilidad, agresividad, suciedad. En todos estos campos la vida se muestra en su forma más activa. Pero precisamente esta vitalidad que exige una expresión infunde miedo en el alérgico, y es que su actitud es contraria a la vida. Su ideal es una vida estéril, sin gérmenes, exenta de sensualidad y agresiones, estado que apenas merece el nombre de vida. Alergia es agresividad hecha materia. El alérgico debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué no asumo mi agresividad con la conciencia en vez de obligarla a ejercer un trabajo corporal? ¿Qué aspectos de la vida me infunden tanto miedo que trato de evitarlos por todos los medios? ¿A qué tema apuntan mis alérgenos? Sexualidad, instinto, agresividad, procreación, suciedad, en el sentido del lado oscuro de la vida. ¿En qué medida me sirvo de mi alergia para manipular mi entorno? ¿Qué hay de mi capacidad de amar, de mi receptividad? La respiración, wow. La respiración es un acto rítmico. Se compone de dos fases, inhalación y exhalación. La respiración es un buen ejemplo de la ley de la polaridad. Los dos polos, inspiración y expiración, forman con su constante alternancia un ritmo.
Un polo depende de su opuesto, y así la inspiración provoca la expiración. También podemos decir que un polo no puede vivir sin el polo opuesto, porque si destruimos una fase desaparece también la otra. Un polo compensa al otro polo y los dos juntos forman un todo. Por lo que se refiere al cuerpo, la función central de la respiración es un proceso de intercambio. Por la inspiración, el oxígeno contenido en el aire es conducido a los glóbulos rojos y en la expiración expulsamos el anhídrido carbónico. La respiración encierra la polaridad de acoger y expulsar, de tomar y dar. Con esto hemos hallado la simbología más importante de la respiración. Aquí reside su importancia. La respiración impide que el ser humano se cierre del todo, se aísle, que haga impenetrable la frontera de su yo. Por muy deseoso que el ser humano esté de encapsularse en su ego, la respiración le obliga a mantener la unión con lo ajeno, el yo. Con lo ajeno al yo. Uno puede tocar a otra persona o no tocarla. El contacto que establecemos con los pulmones es indirecto, pero obligatorio. No podemos evitarlo, ni siquiera cuando una persona nos inspira tanta antipatía que no podemos ni olerla, ni cuando otra nos impresiona tanto que nos deja sin aliento. Existe un síntoma de enfermedad que puede pasar de uno a otro de estos órganos de contacto. Una erupción cutánea abortada puede manifestarse en forma de asma, que a su vez, con el correspondiente tratamiento, se convierte en erupción. El asma y la erupción cutánea corresponden al mismo tema. Contacto, roce, relación. No me quiero juntar con esa gente. La resistencia a establecer contacto con todo el mundo por medio de la respiración se manifiesta, por ejemplo, en el espasmo respiratorio del asma. En resumen, la respiración simboliza los siguientes temas: ritmo, en el sentido de aceptar tanto lo uno como lo otro; contracción, relajación; tomar, dar; contacto, repudio; libertad, agobio. Respiración es asimilación de la vida. En las enfermedades respiratorias proceden a hacerse las siguientes preguntas: ¿qué me impide respirar? ¿Qué es lo que no quiero admitir? ¿Qué es lo que no quiero expulsar? ¿Con qué o quién no quiero entrar en contacto? ¿Tengo miedo a dar un paso hacia una nueva libertad? Asma bronquial. Después de las consideraciones de carácter general hechas acerca de la respiración, deseamos examinar especialmente el cuadro del asma bronquial, afección que siempre fue exponente de las manifestaciones psicosomáticas. El ataque de asma es experimentado por el paciente como un ahogo mortal. El enfermo trata de absorber el aire, jadea y la expiración queda extenuante. En el asmático coinciden varios problemas que, a pesar de su afinidad, examinaremos por separado por motivos didácticos. Tomar y dar. El asmático trata de tomar para él demasiado. Inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones y un espasmo respiratorio. Uno toma llenándose hasta rebosar y cuando tiene que dar llega el espasmo. Aquí se ve claramente la perturbación del equilibrio. Los polos tomar y dar deben estar equilibrados a fin de poder tomar un ritmo. La ley de la evolución depende del equilibrio interno. Toda acumulación impide la fluidez. El flujo respiratorio está interrumpido en el asmático porque se excede al tomar. Ocurre luego que no sabe dar y entonces no puede volver a tomar lo que tanto ansía. Al inspirar tomamos oxígeno y al expirar expulsamos anhídrido carbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena, ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce sensación verdadera de asfixia. El desequilibrio entre tomar y dar que de forma tan impresionante se manifiesta en el asma es un tema que puede aplicarse a muchas personas. Suena muy simple y sin embargo muchos fallan en este punto. Sea lo que fuere lo que uno desea tener, dinero, amor, salud, sabiduría, siempre ha de haber un equilibrio entre el tomar y el dar o uno se expone a asfixiarse con lo tomado.
El ser humano recibe en la medida en la que da. Claro. Si se suspende el dar, el flujo se interrumpe y tampoco entra nada. Cuán dignos de compasión son quienes quieren llevarse su saber a la tumba. Guardan con avaricia lo poco que pudieron adquirir y renuncian a la riqueza que espera a todo el que sabe devolver, transformado lo que recibo. Si a alguien le falta algo, es solo porque se autoexcluye. Observemos al asmático. Él ansía el aire, a pesar de que el aire abunda. El deseo de inhibirse. El asma puede provocarse experimentalmente en cualquier individuo haciéndole inspirar gases irritantes como amoníaco. A partir de una determinada concentración, en el individuo se produce una reacción de protección mediante la coordinación de varios reflejos, a saber, inmovilización del diafragma, broncoconstricción y secreción de mucosidad. Ante el amoníaco, el reflejo es saludable, pero en el asmático se produce con un estímulo mucho más débil. El asmático percibe las sustancias más inofensivas del entorno como peligrosas para la vida y se cierra inmediatamente a ellas. La contracción asmática tiene también mucho que ver con el miedo a admitir ciertos aspectos de la vida. El afán de cerrarse persiste en el asmático hasta alcanzar su punto culminante en la muerte. Afán de dominio e insignificancia. El asmático tiene un gran afán de dominio que él no reconoce y que por lo tanto es transmitido al cuerpo en el que se manifiesta como la soberbia del asmático. Esta soberbia muestra claramente la arrogancia y la megalomanía que él ha reprimido cuidadosamente en su conciencia. Por ello, gusta de evadirse a lo ideal y formalista. Pero si el asmático se enfrenta con el afán de poder y dominio de otro, la ley del símil, el miedo se le asienta en los pulmones y le deja sin habla. El habla que precisamente es modulada por la expiración. El asmático no puede exhalar, se le corta la respiración. El asmático se sirve de sus síntomas para ejercer el poder sobre su entorno. Los animales domésticos han de ser eliminados, no puede haber ni una brizna de polvo, prohibido fumar y 1000 restricciones más. Este afán de dominio alcanza su punto culminante durante los peligrosos ataques, los cuales se manifiestan precisamente cuando se llama la atención del asmático sobre su afán de dominio. Estos ataques chantajistas son muy peligrosos para el propio enfermo, ya que suponen un peligro de muerte. Es impresionante comprobar cómo puede llegar a perjudicarse un enfermo con tal de dominar. En psicoterapia se ha observado que el ataque suele ser el último recurso cuando el enfermo se siente muy cerca de la verdad. Pero ya esta proximidad entre el afán de dominio y la autoinmolación nos hace percibir algo de la ambivalencia que se vive inconscientemente, porque a medida que aumenta esta pretensión de poder, que se adquieren más ínfulas, crece también el polo opuesto, es decir, la sensación de indefensión, insignificancia y desamparo. La aceptación y asimilación consciente de esta insignificancia debería ser tarea obligatoria del asmático. Después de una enfermedad prolongada, el pecho se dilata y se robustece. Ello da un aspecto vigoroso, pero limita la capacidad respiratoria a causa de la pérdida de elasticidad. Imposible plasmar el conflicto con más elocuencia. Pretensión y realidad. Hay gente que tiene un pecho así como nuestro vecino de la derecha de América. En lo de sacar el pecho hay mucho de agresividad. ¡Wow! ¿Qué tal si lo hubiera dicho? En lo de sacar el pecho hay mucho de agresividad. El asmático no ha aprendido a articular debidamente su agresividad en la fase verbal, pero no puede dar salida a su agresividad con gritos o insultos y se le queda dentro de los pulmones. Y estas manifestaciones agresivas regresan al plano corporal y salen a la luz del día en forma de tos y expectoración. La agresividad se muestra también en las alergias, la mayoría de las cuales están asociadas al asma. Rechazo del lado oscuro de la vida.
El asmático ama lo limpio, lo puro, lo transparente y estéril y evita lo oscuro, profundo y terrenal, lo que suele expresarse claramente en la elección de los alérgenos. Él desea instalarse en el ámbito superior, pero no entrar en contacto con el polo inferior. La sexualidad, que también corresponde al polo inferior, la desplaza el asmático hacia arriba, al pecho, estimulando con ella la producción de mucosidad, proceso que en realidad debería estar reservado a los órganos sexuales. El asmático expulsa esta mucosidad por la boca, solución cuya originalidad apreciará quien vea la correspondencia existente con el semen. El asmático anhela el aire puro. Le gustaría vivir en la cima de una montaña, deseo que suele concedérsele bajo el nombre de climaterapia. Allí se satisface también su afán de dominio. Arriba, contemplando desde la cumbre el turbio acontecer del valle sombrío, a distancia segura, elevado en la esfera donde el aire todavía es puro, situado por encima de las tierras bajas, con sus impulsos y su fecundidad. Aquí realiza el asmático el ansiado vuelo a las alturas por obra y gracia de laboratorios climatológicos. Otro lugar recomendado por sus efectos terapéuticos es el mar, con su aire salobre. El asmático es un individuo que tiene sed de amor, quiere amor y por eso inspira tan profundamente, pero no puede dar amor, tiene dificultad en la expiración. ¿Qué puede ayudarle? Al igual que para todos los síntomas, solo existe una prescripción, toma de conciencia e implacable sinceridad consigo mismo. Cuando una persona ha reconocido sus temores, debe acostumbrarse a no evitar las causas del miedo, sino afrontarlas hasta poder quererlas y asumirlas. Este necesario proceso se simboliza perfectamente en una terapia que, si bien es desconocida para la medicina académica, se suele aplicar la naturopatía y es uno de los remedios más eficaces contra el asma y la alergia. Asma. Preguntas que debería hacerse el asmático. ¿En qué aspectos quiero tomar sin dar? ¿Puedo reconocer conscientemente mi agresividad y qué posibilidades tengo de exteriorizarla? ¿Cómo me planteo el conflicto dominio-desfallecimiento? ¿Qué aspecto de la vida valoro negativamente y rechazo? ¿Puedo sentir algo del miedo que se ha parapetado detrás de mi sistema de valoración? ¿Qué aspectos de la vida trato de evitar, cuáles considero sucios, bajos e inmundos? No olvidar cuando se siente la contracción es puro miedo. El único remedio contra el miedo es la expansión. La expansión se consigue dejando entrar lo que se evitaba. Resfriados y afecciones gripales. Escuchen. Antes de salir del tema de la respiración, examinaremos brevemente los síntomas del resfriado, el cual afecta principalmente a las vías respiratorias. La gripe, al igual que el resfriado, es un proceso inflamatorio agudo, expresión de la manipulación de un conflicto. Para hacer nuestra interpretación no queda sino examinar los lugares y las zonas en los que se manifiesta el proceso inflamatorio. Un resfriado siempre se produce en situaciones críticas cuando uno está hasta las narices o se le hinchan las narices. Tal vez haya quien considera exagerada la expresión de situación crítica. Al decir situaciones críticas, nos referimos a aquellas que, no siendo dramáticas, son frecuentes e importantes para la mente, que nos producen sensación de agobio y nos inducen a buscar un motivo legítimo para distanciarnos un poco de una situación que nos exige demasiado. Dado que momentáneamente no estamos dispuestos a reconocer ni la carga que suponen estas pequeñas crisis cotidianas, ni nuestros deseos de evasión, se produce la somatización. Nuestro cuerpo manifiesta ostensiblemente nuestra sensación de estar hasta las narices, permitiéndonos alcanzar nuestro inconfesado objetivo, y con la ventaja de que todo el mundo se muestra muy comprensivo, algo impensable si hubiéramos dirimido el conflicto conscientemente. Nuestro resfriado nos permite apartarnos de la situación molesta y pensar un poco más en nosotros mismos. Ahora podemos ejercitar la sensibilidad corporal. Nos duele la cabeza, nos lloran los ojos, estamos congestionados, molidos. Esta sensación generalizada puede
puede exacerbarse hasta hacer que nos duela hasta la punta del pelo. Nadie puede acercársenos, nada ni nadie puede rozarnos siquiera. La nariz está tapada y hace imposible toda comunicación. La respiración es contacto, no se olvide. Con la amenaza, no te acerques que estoy resfriado, se saca uno a la gente de encima. Esta actitud defensiva puede reforzarse con estornudos, los cuales convierten la expiración en potente arma defensiva. Incluso la palabra queda disminuida como medio de comunicación por la irritación de la garganta. Desde luego, no permite enfrascarse en discusiones. La tos de perro denota claramente por su tono áspero que el placer de la comunicación se reduce, en el mejor de los casos, a toserle a alguno. Con tanta actividad defensiva, no es de extrañar que también las amígdalas que figuran entre las defensas más importantes echen el resto, y se inflaman de tal modo que uno casi no puede tragar, estado que debe inducir al paciente a preguntarse qué es en realidad lo que se está atragantando. Porque tragar es un acto de admisión, de aceptación, y esto es precisamente lo que ahora no queremos hacer. Este detalle nos revela la táctica del resfriado en todos los aspectos. El dolor de las extremidades y la sensación de abatimiento de la gripe dificultan los movimientos y concretamente el de los hombros puede llegar a transmitir la presión del peso de los problemas que gravita sobre ellos y que uno se resiste a seguir soportando. ¿Cómo la ven? Maravilloso este libro de Thorvald Deftelsen y Rudiger Dahlke, La enfermedad como camino. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos de la digestión. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desilusión, de tristeza, de rabia, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hallas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo o contra ti, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 pero por nadita. Hasta mañana.